Muy bien, hoy quería pensar con ustedes sobre una parábola que la verdad que es muy conocida. Yo creo que como muchas cosas las resumimos rápidamente, no le prestamos la debida atención de todo lo que esa parábola nos puede graficar, y que tiene que ver con la parábola del buen samaritano, ¿no? Ya hablamos la vez pasada sobre el trigo y la cizaña, ¿no? Y sacamos muy lindas conclusiones sobre el trigo y la cizaña, y justamente se me vino, hablando la vez pasada, sobre el trigo y la cizaña, si un samaritano era trigo o era cizaña, ¿no? Si ya por ser samaritano le correspondería ser cizaña, y obviamente los maestros de la ley, los sacerdotes, ¿no? Los trabajadores del templo, ya por tener toda esa impronta y todo su conocimiento bíblico y qué sé yo, su experiencia, qué sé yo, ya eso significaba que eran trigo, ¿no? En la parábola del buen samaritano quedaría bastante interesante discutir quién es trigo y quién es cizaña, ¿no? Con respecto a las actitudes, ¿no? Y también creo que lo que Jesús nos quiere hacer pensar es que podamos analizar las acciones, ¿no? Las obras, ¿no? Cómo nos estamos comportando. Por eso puse el buen impensado, ¿no? Porque Jesús lo que hace, es realmente tenemos que no salir del eje de lo que esta parábola quiere mostrarnos, que tiene que ver con el reino, ¿no? Jesús viene a establecer un reino y todas sus enseñanzas tienen que ver con el reino. Constantemente quiere modificar toda la lectura que han tenido durante siglos, ¿no? La religiosidad del momento, religiosidad que hoy en día sigue teniendo en los mismos paradigmas que tenían los religiosos de aquel momento, nos gusta o no, seguimos con los mismos paradigmas. Todavía Jesús sigue hablando a la iglesia como hablaba en aquel momento a los religiosos judíos, hoy le habla a la iglesia de la misma manera, porque parece que no hemos resuelto los temas, y sigue hablando sobre el reino, sigue hablando sobre lo que significa que Jesús reine en una comunidad, en una familia, en una vida, ¿no? O en la iglesia. Y por eso pone de ejemplo a alguien impensado. Y antes de ir específicamente a la parábola, creo que sería interesante que podamos, charlar, el que quiera, o la que quiera, charlar sobre qué significaba Samaria y qué significaban los samaritanos, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguien sabe cuál era la actitud que se tenía hacia los samaritanos en la época de Jesús? Que se debían ir al infierno. Exacto, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces, que el samaritano o la samaritana iban directamente al infierno, ¿no? Así que, ¿cuál era la actitud que el judío tenía para con el samaritano? Yo voy a ir Eran anotando. despectivos, Bien, sí, eran sumamente críticos de los samaritanos, despectivos. ¿Qué más? Enemigos. Bien, eran enemigos. ¿Qué más? Adrián, consulta, ¿los judíos a ellos eran que le decían perros o estoy equivocado? No, en realidad extranjeros. el término perrillo, perro, se le decía al extranjero. Obviamente el samaritano era un extranjero, así que en muchas oportunidades seguramente le han dicho perro como parte así de un lunfardo, ¿está bien? ¿Sí? Ok, ok. Pero seguramente eran tratados como extranjeros, como perros. El extranjero siempre era peligroso en los tiempos antiguos, porque obviamente el extranjero venía con una cultura que no era la habitual, casi siempre el extranjero se creía que venía a invadir, ¿no? Así que no era bien visto el extranjero. Uno lo puede ver en las películas antiguas, cuando llegaba alguien a algún pueblo, todos lo miraban, ¿no? Con cara de, este debe ser peligroso, ¿no? Siempre El forastero. el forastero, el forajido, ¿no? Todos esos términos que uno ve en las películas. Así que seguramente era tomado como algo negativo ser extranjero. ¿Está bien? Claro. ¿Qué más? ¿Cuál sería el equivalente al samaritano hoy en día? Que lo tomemos como enemigo, que lo tomemos de manera despectiva, que seguramente lo mandamos al infierno, ¿no? Era alguien que
el samaritano era alguien que no tenía las costumbres que tenían los judíos. Para hacer historia, ¿no? ¿Se acuerdan, no? De José, tiene 12 hijos, ¿no? Jacob tiene 12 hijos, de los cuales uno es José, que termina siendo gobernador en Egipto, ¿no? José tiene 2 hijos, Efraín y Manasés, y de Efraín y Manasés desciende, de la tribu de José, desciende de Samaria, descienden los samaritanos, ¿no? Cuando se dividen, 10 tribus se van al norte, de las 12, 10 tribus se van al norte y 2 se quedan en el sur, se arma Judea y se arma Israel. Ya saben que las 10 tribus del norte desaparecen, invadidas, y qué sé yo. Dentro de las 10 tribus estaba justamente la tribu de José, y Efraín y Manasés, que son como los herederos de la tribu de José, terminan haciendo cualquier cosa, y terminan obviamente mezclando un montón de religiones gentiles con los mandatos que tenía su padre José, terminan infringiendo un montón de leyes, entonces son despedidos, son como aborrecidos por Dios por ese pecado, por haber apostatado y demás, y de ellos salen los samaritanos. Así que yo siempre digo, recuerden que Samaria era parte del pueblo de Dios, hace cualquier desastre con su vida y termina siendo aborrecidos, ¿no? Es decir, no son 100% gentiles, su herencia parte de Abraham, ¿está bien? Como padre Abraham. Pero son de los que se equivocaron, podríamos decir. ¿Alguien más que conozca algún dato interesante sobre los samaritanos o alguna situación de la Biblia que recuerden sobre los samaritanos? Se me ocurre algo que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, ¿no? Pero por ahí, acá en Posadas, como que somos limítrofes con Encarnación, que es una ciudad de Paraguay, ¿no? Y es muy interesante ver cómo en general el posadeño tiene una representación del paraguayo como alguien mencho, bruto, como alguien que roba, como alguien que viene a desabastecer, ¿no? ¿Qué es mencho? Perdón. Mencho sería como alguien que se viste mal, que es sucio, que es desagradable así a la vista. Uh-huh. Es una imagen del campo, creo. Como que se tiene muy esa imagen, ¿no? Y a mí siempre me sirvió como para pensarla al samaritano. Como que yo imagino que los paraguayos también tienen otras imágenes acerca de Sí, te iba a nosotros. decir, ¿no? Habría que preguntarle a los paraguayos qué imagen tienen de los argentinos, ¿no? Mejor no les pregunto. A ver, tampoco son las imágenes que yo sostengo, ¿no? Pero digo, en general es la imagen que tenemos los posadeños. Y me sirvió siempre para pensar en los samaritanos, o sea, como si lo vieran así, como alguien que vas por el centro y te molesta ver una fila larga en la estación de servicio y que la mayoría sea de otra patente, digamos, ¿no? Que te moleste escuchar una tonada distinta, que te moleste toda esa forma de ser diferente del otro. Como que me lo imaginaba así la relación entre los samaritanos y los israelitas. Yo creo que todo país tiene en sus vecinos limítrofes, tiene alguna clase de actitud así discriminadora, ¿no? Es decir, yo creo que todos, en todos los lugares, bueno, yo nunca fui a Europa, pero sí sé que cuando vos vas a Europa hay países europeos que miran a los de Sudamérica con desprecio. Yo creo que en gran mayoría siempre el extranjero es mirado con cierto recelo, ¿no? O con una envidia que te hace ser agresivos hacia ellos, o como con un desprecio, ¿no? Y yo creo que todos tenemos ese tipo de mirada en nuestros países y viceversa, ¿no? Y los vecinos para con el país donde nosotros habitamos, ¿no? Pero con el samaritano pasaba algo diferente, no era solamente porque era parte de la zona, ¿no? Sabe, ahí pegado a Galilea, ¿no? Cerca de Jerusalén, estaba la tierra de Samaria, había algo más, había un plus que tenía el samaritano, y es este tipo de desprecio teológico, que también podríamos llamarlo así. Los samaritanos habían sido parte del pueblo de Dios y blasfemaron, o se equivocaron, o fueron
repulsivos, herejes, lo que sea, y todas sus actitudes de haber cambiado el lugar donde debía ser adorado Dios, algunas reglas, mezclarlo con otras religiones de otros países, etcétera, etcétera, hizo que justamente el samaritano sea como, como visto como un traicionero, ¿no? Como alguien que, siendo parte del pueblo de Dios, después rechaza las cosas de Dios, y es totalmente repulsivo para el judío, ¿no? ¿Se acuerdan algunas situaciones en la Biblia sobre encuentros con samaritanos? ¿Alguien se acuerda de alguna? Creo que hay una de la mujer samaritana cuando estaba en el pozo. Bien. Jesús le pide agua y creo que le responde como que cómo le va a pedir agua a ella, que era una samaritana, que los judíos, no recuerdo muy bien la historia. Exacto, Jesús vestido bien característico de la zona de donde él había nacido, ¿no? De Nazaret, vestido ya con una onda muy judía, ella vestida como samaritana, seguramente había diferencias, la verdad que desconozco mayor detalle, se da cuenta que el que le estaba pidiendo era un judío, cómo un judío le iba a hablar primero a una mujer, porque en aquel momento no se hablaba a las mujeres así solas, y segundo que era samaritana, ¿no? Fíjense que ahí hasta se ve el choque que había, no solamente cultural, sino religioso, entre judíos y samaritanos. Y la historia ya muy conocida, cuando Jesús envía a 2 del equipo para que vayan adelantándose y le hablen a Samaria, que ya el tiempo se había acercado para que Jesús muriera. Los samaritanos maltratan a los 2 mensajeros, los lastiman, los golpean, regresan lastimados y golpeados, y los discípulos se enojan muchísimo por esto, y salta nada más y nada menos que el discípulo del amor, Juan, y dice: Señor, yo hago aparte me resulta buenísimo, algún día lo tenemos que hablar, porque Juan no es que le pide permiso, si querés yo hago, si querés permitime que haga eso. No, dice, yo le hago descender fuego y que los consuma, ¿no? Es decir, el discípulo del amor, que baje fuego y consuma a todos los samaritanos, ¿no? Y encima dice como hizo Elías, ¿no? Es decir, encima con cierta autoridad bíblica lo que estaba pidiendo. Así que fíjense que los mismos discípulos, ya casi con 3 años de ministerio, ya sabían la actitud de Jesús hacia el prójimo, etcétera, etcétera. Le quieren hacer descender fuego desde el cielo, ¿no? Interesantísima la actitud que tenían los discípulos. ¿Alguien más? El buen samaritano. El buen samaritano es lo que vamos a hablar justamente, sí. Y la otra que tenemos tiene que ver con el buen samaritano, ¿no? Y fíjense esto que, bueno, también podemos acordarnos de los 10 leprosos, uno de ellos, el que vuelve a hablar con Jesús, era samaritano, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, cada vez que tengamos que leer algo de la Biblia, tomémonos el trabajo de leer qué pasa en los versículos anteriores o en un capítulo anterior, porque seguramente hay alguna enseñanza importante por lo cual viene pegado a ese texto bíblico. Entonces, vamos a hablar de la parábola del buen samaritano, pero no vamos a comenzar en el versículo de la palabra, sino que nos vamos a retroceder unos versículos atrás, porque es muy interesante lo que sucede, ¿sí? Así que vamos a ir entonces a los versículos. Acá tenemos a nuestra locutora, así que ¿nos ayudás? Sí, cómo no. Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la consiguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hasta ahí, Jesús... hasta ahí. Vamos a ir hasta ahí, ¿no? Volvamos para atrás. Qué interesante, porque tenemos que
que unir la parábola del buen samaritano con estos versículos anteriores, ¿no? No la tenemos que entender por sí sola, porque Jesús está siendo evaluado y al ser evaluado, ¿no?, responde con esta parábola. La parábola cumplía el objetivo de una pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta, si uno piensa en la pregunta que creeríamos sería la correcta? ¿Por qué Jesús responde a una pregunta con la parábola? ¿Cuál sería la pregunta? Que le estaban preguntando qué debía hacer para ganar la vida eterna. Pero fíjense que esa casi queda como relegado, ¿no? Esa pregunta. Pero ponele de que sí. ¿Qué pasaría si a la parábola del buen samaritano la unimos con la pregunta de qué debo hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Qué raro sería la lectura de la parábola, porque casi ajustaríamos a nuestra salvación a tener cierta mirada de dignidad para aquellos que son nuestros enemigos, son despectivos para nosotros o que los mandamos al infierno, ¿no? ¿Está bien? Hay una pregunta que Jesús quiere responder con esta parábola. ¿Qué debo hacer con mi prójimo? Exacto, tiene que ver con el prójimo, ¿no? ¿De quién es mi prójimo? Y a esa pregunta vamos a sumar lo que dice Luisa, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién es mi prójimo? Y la siguiente pregunta es, ¿a quién yo debo amar también, ¿no? Y vamos a ver si estamos en lo correcto, pero mantengan estas tres preguntas, vamos a agregar una, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién es mi prójimo? ¿Y a quién debo amar y cómo? ¿Está bien? Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fíjense qué bíblico que es que algunos vayan con preguntas incómodas, ¿no? Preguntas decimos en la Argentina, para pisar el palito. ¿Cuántos cristianos hay que te hacen preguntas para pisar el palito? ¿Vos qué pensás? Hay una cantidad de gente que me dice, ¿y vos qué pensás de los homosexuales? ¿No? A lo que yo respondo lo mismo que pienso de los heterosexuales. Nada, la verdad que no tengo nada para decir, ¿no? Pero a mí nunca me preguntaron qué pensás de los heterosexuales. Pero siempre te hacen esas preguntas que vos te das cuenta que hay cierta jactancia por un lado, cierta prepotencia por el otro y cierta malicia por el otro, ¿está bien? Pero hasta Jesús tuvo que vivir este tipo de presiones. No sé por qué la gente necesita de alguna manera discutir o necesita de alguna manera probar a los demás de cuál es tu opinión. Yo creo que lo que quería este experto de la ley, ¿no? Porque para colmo, claro, Jesús casi le responde, si sos experto de la ley, ¿para qué me haces una pregunta tan tonta? Vos como experto de la ley deberías saber, ¿no? ¿Está bien? Me acuerdo que en una oportunidad estaba en un campamento ahí cerca de Rosario, pegado a Rosario, ¿no? Hay un lugar de campamento y estaba en un campamento ahí, un campamento de adolescentes, ¿no? Y creo que se llama Soldini el lugar, no me quiero olvidar, ¿no? A mí a veces me olvido los nombres, pero creo que se llamaba Soldini, ¿no? Y estaba en ese campamento y estábamos como a la tardecita, habían abierto la piscina para que los adolescentes vayan y puedan refrescarse. Mucho calor en la zona de Santa Fe, mucho calor más en esa zona. Y me acuerdo que yo observaba a los adolescentes, los hombres, los varones, con un short, ¿no? Y torso descubierto, y veía a las niñas con remera y con una calza, ¿no? Entonces me pareció como raro, digo, bueno, será la costumbre de la iglesia, ¿no? Entonces me quedé así mirando, y uno de los líderes me dice, ya sé lo que estás pensando. ¿Qué estoy pensando? Me dice, no, porque no sé si te diste cuenta que nosotros no estamos muy de acuerdo que la iglesia permite que los varones usen traje de baño, pero que las mujeres no, se tapen. Digo, sí, claro, sí, la verdad es que no, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces quedó ahí la conversación. Nos vamos a cenar a la noche y estábamos en la mesa, y justamente nos separaron, estábamos en la mesa porque habían llegado los pastores principales de la iglesia y un par de líderes y qué sé yo, y estábamos comiendo, yo me acuerdo que estaba comiendo así, y el líder de jóvenes me dice, ¿y vos qué pensás, Adrián,
¿no? Y yo estaba así, como diciendo, "Oh, ¿viste? Justo esas preguntas cuando estás comiendo, ¿no?". Dice, ¿y qué pensás? ¿Está bien que las niñas adolescentes de la iglesia tengan que taparse hasta acá cuando los varones pueden entrar en traje de baño? Yo sí. Oh, ¿viste cuando uno quiere comer y sabes que inmediatamente sabes que la mitad de la mesa iba a estar de acuerdo con vos y la otra mitad va a estar en desacuerdo, no importa lo que digas, ¿no? ¿Está bien? Entonces yo dije, listo, esta es la última vez que me invitan, ¿no? Entonces, ya está, dije, ya está, ¿no? Entonces lo que contesté es, la Biblia es clarita al respecto. Y seguí comiendo, ¿no? Entonces, claro, todos se miraron como diciendo, ¿para qué lado es correcto? ¿Para el lado que está bien que las mujeres se vistan todas de túnica para entrar a la piscina, los hombres no? ¿O para decir que no está bien eso, ¿no? Entonces, como todos se quedaron mirando, el mismo líder me dice, pero ¿es clara con respecto a qué? Entonces, lo único que pensé en ese momento, entonces la Biblia no es clara, ¿no? Pensé si me vuelve a preguntar. Entonces yo dije que la Biblia es clara. Si tu ojo te es de pecar, mejor arrancátelo. ¿Eh? Entonces, si alguien hizo vestir a las chicas de esa forma porque iba a caer en pecado al mirarlas, mejor hubiese sido que en lugar de que ellas se vistan de esa forma para entrar a una piscina, vos te arranques los ojos. Entonces miré a todos y digo, seguramente ninguno de los que está acá va a mirar a una nena de 12, 13 años de manera inapropiada, ¿no? Nadie contestó nada, digo, entonces hagan que se vistan como ellas quieran vestirse y ustedes arránquense los ojos, ¿no? Y seguí comiendo, y nunca más me invitaron, obviamente, ¿no? Pero hay gente que te hace esas preguntas, que son preguntas incómodas, que vos ya sabés que viene con trampa, contestes lo que contestes, ¿no? Hay gente que es como que tiene un llamado a armar problemas, a armar discusiones, ¿no? Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Imagínense si Jesús respondía, tenés que aceptarme a mí en tu corazón. Es decir, olvídate, ¿no? En ese mismo momento seguramente lo sacrificaban a Jesús. ¿Qué responde Jesús? Jesús le contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? ¿Por qué le responde esto? ¿Alguien sabe? ¿Por qué le dice, en lugar de enseñarle algo, le dice, vos sabés lo que significa? ¿Por qué? Hola Mateo, ahí está Mateo. Estamos hablando de Juan, pero tenemos nuestro Mateo. ¿Sí? ¿Por qué? Le dice, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretás? O sea que nadie podía interpretar la ley salvo los expertos en la ley, ¿no? Así que fíjense que Jesús lo interpela como diciendo, ¿por qué me preguntás algo que ya sabés? ¿No? ¿Qué contesta? ¿Cuál es? ¿Cómo debo hacer para heredar la vida eterna? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Creíamos hasta ese momento el mandamiento más importante. ¿Está bien? Yo sostengo que hoy el mandamiento más importante no es este, ¿no? Si es Juan, en Juan, en el 13:34 dice, amen como yo he amado. El nuevo mandamiento para mí es el más importante. Ya no es que tengo que amar a Dios como es mi fuerza, como es mi capacidad mental, como sea mi corazón, y al prójimo como a mí mismo, sino que ahora el mandamiento es mucho más importante. Ya no importa cómo sea mi corazón, mi mente, mi alma y mi amor propio para amar a Dios o para amar al prójimo, sino que tengo que hacerlo como Jesús. Si yo recibí a Jesús en mi corazón, tengo que ser como Él, ¿no? ¿Está bien? Correcto, en aquel momento todavía Jesús no había enseñado lo que enseña en la última cena. Correcto, le dice Jesús, haz eso y vivirás. ¿Sí? No se queda contento el muchacho y dice, el hombre quería justificar sus acciones, ¿no? Adri, ¿puedes hacer algo antes? Sí, adelante, dale. A mí me parece re interesante, primero que Jesús pregunte esto de qué interpretás, porque me parece que en el mismo momento que hace la pregunta también habilita la posibilidad de interpretar, digamos, ¿no? Que por ahí es algo que como que no está muy habilitado en los discursos religiosos. Y después llama la atención que la respuesta no es una interpretación.
La respuesta es simplemente qué dice la ley, digamos. Él no dio ninguna explicación de su posición personal acerca de eso, ¿no? Y como que Jesús tenía un interés, me parece, en a ver qué pensaba ese maestro acerca de lo que estaba enseñando. Como que había más un interés ahí de, bueno, a ver qué interpretás vos, qué te parece que quiere decir esto, que realmente la ley por la ley. Me parece perfecto lo que decís, porque creo que la segunda pregunta de Jesús lo obliga a interpretar, ¿no? Porque entonces le termina diciendo, ok, yo sé quién es Dios, ¿quién será mi prójimo?, ¿no? Ahí ya no podía él responder teológicamente, sino que tenía que dar su opinión al respecto. Así que sí, me parece buenísimo. Y después, cómo repetimos sin pensar, ¿no? Creo que eso también es algo para tener en cuenta. Cómo repetimos texto y repetimos cosas sin pensar. Porque lo que no se dio cuenta este experto en la ley, que su respuesta ya había como se había desautorizado. Si quería reprobar a Jesús, la misma respuesta lo estaba reprobando a él mismo, ¿no? Pero sí, me gusta pensar en eso, de que Jesús le daba opción para que pueda interpretar, y este hombre, la verdad es que no optó por interpretar, solamente repitió por repetir. El hombre entonces quería justificar sus acciones, entonces le preguntó Jesús, y acá sí creo que lo obliga a interpretar. ¿Y quién es mi prójimo? Parece que no responde, ¿no? No sabemos bien si Jesús le dio un espacio para reflexionar o si inmediatamente contó la historia. Lo que sí vemos es que este no responde, ¿quién es mi prójimo?, ¿no? Como que no sabemos qué sucede ahí. Yo creo que dijo, mejor me callo. Entonces nunca llegó a interpretar. Y acá es donde Jesús entonces cuenta la historia del buen samaritano. Entonces fíjense que la historia del buen samaritano O no quizás es... peor. A ver, Quizás como, fíjate que dice que el hombre quería justificar sus acciones, ¿no? Entonces uno dice, bueno, algo de la interpretación se empezó ¿cómo? No se escuchó lo último. a poner en juego, se asustó, estaba encontrando. ¿Cómo? ¿Se No, que no se trabó? escuchó, no se escuchó bien lo Ah, último. bueno. No, digo que el pasaje dice, ¿no?, que el hombre quería justificar sus acciones. Entonces digo, bueno, algo de esa interpretación a lo que le pidió Jesús empezó a ponerse en juego en él, se habrá como asustado de eso con lo que se encontró y dijo, che, acá hay algo que no estoy haciendo bien, algo que yo debería modificar, y entonces trató de defenderse de esa idea, ¿no? Y ahí arranca con, bueno, ¿y entonces quién es mi prójimo? Pero como que Jesús ahí en esa misma pregunta ya lo convocó a empezar a pensar. Ujú. Bien, y después también la otra es si lo que contestó el experto era correcto, ¿no? Si con amar a Dios con todas mis fuerzas y amar al prójimo como a mí mismo, realmente con eso ya me hacía heredar la vida eterna. Él no habla en absoluto de cumplir con la ley, ¿no? No habla en absoluto de ser obediente a Dios, no habla en absoluto de cumplir con ciertas reglas religiosas, que en la época de los expertos de la ley, eso era tenido en cuenta, que quienes cumplían con todos los mandamientos, con la ley, qué sé yo, iban a heredar el cielo, ¿no? Yo creo que quizás ahí es donde el hombre empieza a tratar de explicar y agrandar su respuesta, y Jesús quizás lo corta, no lo sabemos, no lo dice el texto, pero le hace una repregunta: ¿y quién es mi prójimo?, a la cual no responde. No sé si, como dice David, el tipo se quedó como ahí titubeando, o realmente se quedó callado la boca, se dio cuenta de que mejor no contestar, ¿no? Lo que sí sabemos es que la parábola del buen samaritano no cumple la función de una crítica hacia la religiosidad, aunque lo tienen, ¿no? Ni tampoco una alabanza hacia los samaritanos, aunque también hay un reconocimiento de los samaritanos. Cumple la función de decir quién es mi prójimo, aquel a quien amar, porque recuerden que el del texto es: y amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿A quién debo amar?, ¿no? ¿Y a quién terminamos amando también? Sí, Luisa. Adrián, pero ahí dice que Jesús respondió con una historia. Entonces, no es que no le respondió, que le respondió con una historia.
Claro, pero fíjate que le pregunta al experto de la ley quién es mi prójimo y no hay respuesta. Entonces Jesús responde a su propia pregunta, ¿no? No sabemos qué pasó con el experto, la verdad que no sabemos. ¿Por qué se cayó la boca? ¿Por qué no respondió quién era su prójimo? ¿Qué diríamos nosotros? Yo creo que primero, si hoy preguntamos a cualquier experto de la Biblia qué tendrías que hacer para heredar la vida eterna, ¿está bien? ¿No? La respuesta sería creer en el Señor Jesucristo y serás salvo seguramente, ¿no? Y casi no hablaríamos del prójimo, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta de cualquier cristiano o cristiana con respecto a qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Terminaríamos hablando del prójimo? Yo creo que no. Yo creo que toda nuestra respuesta sería creer en el Señor Jesucristo. Y que Él sea tu Señor, ¿no? Hablaríamos así. Fíjense qué lejos nos quedamos de hablar del prójimo para hablar de heredar la vida eterna. En aquel momento, yo creo que el hombre se metió en un problemón, ¿no? Y entonces termina teniendo que hablar acerca del prójimo. Ahora yo creo que para heredar la vida eterna obligatoriamente tiene que haber una respuesta que incluya al prójimo. ¿Está bien? Porque la verdad es que uno puede decir, creer en el Señor Jesucristo y ser su discípulo, ser su seguidor, portarme como Él se portó, ok. Porque solamente son los discípulos aquellos que aman como Jesús amó. Entonces, si ya entro en esa lógica, indudablemente tengo que contestar a quién estoy amando, a quién debo amar. ¿Está bien? ¿Alguien quiere decir algo? Usted dígame si me pongo muy engorroso. No, lo único que quiero agregar es que cuando el experto en la ley dice ¿quién es mi prójimo? Me suena como una pregunta así capciosa, porque decime si él no va a saber quién es un prójimo. No, pero igual Jesús le pregunta al experto, ¿no? Yo entiendo eso. Ah, no, perdón, sí, tenés razón. Es el experto en la ley el que le pregunta a Jesús. Sí, estoy pensando en otra cosa. Es el experto en la ley que le pregunta a Jesús quién es mi prójimo. Sí, está bien, está bien. Sí, claro, me parece que ahí también lo está probando, porque ahora viene la historia del samaritano, como que tal vez le querría decir, bueno, tengo que amar a los judíos, a los samaritanos, mis enemigos. También me parece que ahí le está queriendo sacar más información, pero de una manera oculta, ¿no? Porque él sabe quién es. Quizás la respuesta tendría que ser todos, ¿no? Todos son mi prójimo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, fíjense que acá de esta pregunta de quién es mi prójimo, perdón, ahí mi barullo, Jesús responde con esta historia y nos presenta un prójimo raro, ¿no? Es decir, primero nos presenta una circunstancia extraña y nos presenta un prójimo raro. Y yo creo que tiene que ver con la intención de Jesús de dignificar a aquellos que nosotros no dignificamos. Y yo creo que para heredar el reino de los cielos debemos incluir a la viuda, al huérfano, al extranjero, y cuando incluimos al extranjero propiamente dicho, es aquel que no tiene nuestra cultura, nuestra manera de pensar, hasta puede no tener nuestro Dios, ¿no? Hasta puede ser un pecador, una pecadora total, ¿no? Termina siendo mi prójimo a quien yo debo amar, ¿no? Creo que ese es un poco el spoiler de esta parábola. Pero vamos un poquito a leer. ¿Nos ayudás, Laura? Sí. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él.
Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Bien, ¿no? Ahora, una historia hermosísima, para mí hermosísima, pero una historia que si nos ponemos a pensar lo que está diciendo Jesús, es muy difícil de poner en práctica esto, ¿no? Primero porque la pregunta es ¿a quién debo amar? ¿Quién sería? Para heredar la vida eterna, ¿quién es mi prójimo? Y entonces ¿a quién debo amar? Jesús presenta una ilustración en donde está poniendo no solamente como ejemplo a quién amar, sino como un buen ejemplo de reino a alguien que jamás nos hubiésemos imaginado que podría ser el ejemplo de buena persona y de reino, ¿no? Entonces cuenta la historia. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Esto es interesante, que justamente la víctima es un judío. ¿Está bien? ¿No? Y esto es un dato importante, porque es alguien justamente del pueblo del experto de la ley. Y fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. ¿Saben que había reglas específicas donde los sacerdotes no podían hacer ciertas cosas debido a su investidura, ¿no? Por ejemplo, no podían tocar muertos, no podían tocar comidas que no eran debidas. Y yo creo que el sacerdote sigue de largo, no tanto por falta de compasión, sino por parte de las reglas que tenía el sacerdocio de que no podían tocar cosas inmundas, ¿está bien? Y si este hombre estaba como muerto, tirado ahí, seguramente este pensó: está muerto, no puedo tocar cadáveres, ¿está bien? Así que tiene que ver más con la religiosidad, ¿eh? Seguramente tuvo compasión, hasta imaginémonos, el sacerdote hizo una plegaria ahí: Señor, ten misericordia, pero siguió de largo, porque la religión no le permitía tomar contacto con este tipo de cuerpos, ¿no? Entonces un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Jesús sabe utilizar los ejemplos, sabe que detrás de cada ejemplo hay toda una historia, ¿no? Entonces habló del sacerdote, que la religión no le permitía tocar a alguien inmundo, pero después dice: un ayudante del templo, sí podía hacerlo, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces, 2 ejemplos de aquellos que uno diría son mi prójimo, y que son el ejemplo, la religiosidad como ejemplo de lo más cercano a comportarse como el Señor, son los que menos expresan lo que es el reino y lo que es el prójimo. Y después él hace una jugada para mí espectacular, de poner al mal ejemplo como buen ejemplo, al peor de todos como un ejemplo del reino. Y esto es muy común en Jesús. Todavía creo que seguimos sin entender a Jesús. Todavía creo que no nos damos cuenta de lo que Jesús vino a enseñarnos. Todavía seguimos tan enfrascados en nuestra propia teología denominacional de siglos, que nos hemos alejado muchísimo de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Porque si realmente fuésemos como Jesús, el 90% de las cosas que estamos haciendo no las deberíamos hacer como las hacemos. Una de ellas es cómo juzgamos al diferente, cómo juzgamos a aquel que no piensa como nosotros, o cómo juzgamos a las pecadoras o pecadores, o aquellos que, habiendo sido parte del pueblo de Dios, en algún momento realmente desbarrancaron y hicieron todo lo contrario a la fe. Cómo los tratamos, qué actitud tomamos con ellos, es lo que Jesús está demostrando acá. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Y eso que era judío el hombre, ¿está bien? Y se identificaba, en aquel momento se identificaba muy claramente quién era judío y quién era samaritano. Lo vio y tuvo compasión, ¿no?
se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, sobre todo el aceite era muy caro en aquel momento, y se las vendó. Parece que tenía cierto dinero este samaritano, porque le dio 2 monedas de plata, que también era bastante caro. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Fíjense que no solamente lo cura, sino que se lo lleva a su propia casa y él mismo lo cuida, ¿no? Ahí realmente el acto del samaritano es completo, totalmente completo. Pero como para, si faltaba algún detalle, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Y parece que este hombre lo aceptó, así que también debemos agregar a las buenas acciones que era un hombre de palabra, seguramente era un hombre que el fontanero, el encargado de la posada, tomó como que va a cumplir su palabra, ¿no? Ahora bien, acá viene el tema. ¿Cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? ¿Qué hubiese pasado si esta misma pregunta Jesús la hubiese hecho sin contar la historia? Si Jesús le hubiese dicho a este experto de la ley, tenés un sacerdote, tenés un encargado del templo y tenés un samaritano, ¿quién dirías que es tu prójimo? Sin contar la historia. ¿Qué hubiese respondido el experto de la ley? ¿Qué creen? El otro sacerdote. O el Sí. sacerdote ustedes. ¿Cómo? Nunca el samaritano hubiera elegido. Seguramente, ¿no? Y es más, ¿quién sería el ejemplo de la vida eterna, de amar para vos, que vos seas salvo? Peor. Y es más, ¿quién sería ejemplo solamente, ¿no? De los 3, ¿no? ¿A quién vos considerás que sería realmente tu iglesia? Alguien a quien vos pondrías en algo alto, alguien que realmente puede mostrar a Jesús. ¿Y qué pasaría si hoy decimos, tenés un apóstol, tenés un músico cristiano, o un adorador, lo que sea, ¿no? Fieles cristianos, fieles conocedores de la Biblia, y tenés, pongan el que ustedes quieran, ¿no? Una abortera, un drogadicto, no sé, todo lo que nosotros solemos enviar al infierno muy fácilmente. ¿Está bien? ¿Sí? Tenés ahí a esos, ¿no? ¿Quién sería el ejemplo de compasión, de cuidado, de integridad, ¿no? Si Jesús nos hubiese dado esa pregunta sin la historia, nosotros hubiésemos caído en la trampa de que ya la investidura, ya la identidad que nosotros le damos a los demás, lo hace ya partícipe del reino de los cielos. Y Jesús siempre presenta las acciones por sobre nuestro título. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? ¿Qué pregunta? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Quién sería tu prójimo a quien amar para ser salvo? Yo siempre tuve problema con eso porque pensé que el prójimo era el próximo, entonces pensaba cualquiera de todos esos sería mi prójimo, digamos, ¿no? Y siempre me sorprendió la respuesta de Jesús, es como, bueno, o la respuesta del maestro de la ley, dice, el que mostró compasión, digamos, ¿no? Los otros no, también serían. Bien, exacto, si es por prójimo todos. Pero creo que acá Jesús casi se corre de la pregunta del prójimo y la pregunta es, ¿quién tendría compasión, ¿no? Es decir, si ser salvo es también mirar con compasión al otro. Vuelvo al mismo. No nos quedemos con el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, tus fuerzas y tu mente y al prójimo como a ti mismo, sino que vayamos al mandamiento más importante, que es el mandamiento nuevo, de amen como yo he amado, ¿no? Y quizás como que para que alguien sea mi prójimo, yo tengo que reconocerlo, entrar en relación, digamos, como no puedo ser prójimo de la masa. Sí, y a la vez Jesús amaría al samaritano. La religión amaría a alguien a sí mismo, ¿no? Alguien que tenga mi misma manera de pensar. Pero Jesús amaría al que
es religioso como al samaritano también. Y lo que creo que lo llevó y lo empujó Jesús a decir, si vos querés la vida eterna, tenés que amar al diferente. Tu prójimo también es el diferente. Porque también podrían decir, che, entonces mi prójimo es el que hace bien las cosas, porque el samaritano es el que hizo bien las cosas, ¿no? Yo no creo que esa era la intención de Jesús, de decir, amen al que hace bien las cosas, ¿no? Dejen de amar a los que siguen de largo y amen al que cuida del otro. Porque yo creo que lo que Jesús acá está diciendo es, mi prójimo es aquel que yo diría que no es mi prójimo, ¿no? Creo que esa es como la enseñanza de la parábola. No sé si, ¿qué piensan ustedes? Sí, para mí Jesús está enfocado en sacarle la idea de la cabeza. Pues cuando, para mí, ¿no? Jesús le pregunta, ¿cuál es tu próximo? Está pensando que el experto descartaba que el samaritano iba a ser próximo. Entonces, para mí Jesús quiere incluírselo adentro del todo, él también. O quizás te digo más, quizás Jesús no le estaba ni interesando el experto de la ley, le estaba interesando a nosotros. Hoy en día, 2022, que nos hacemos la pregunta si debemos nosotros incluir a los diferentes como prójimos, para ser salvos. Es decir, si debemos amarlos hasta tal punto de dar la vida por ellos para ser como Jesús, por ende para ser salvos. Porque recuerden que hoy para ser salvos tenemos que ser como Jesús. No solamente creer en Él, sino ser un discípulo de Él, tenerlo a Él como Señor y amar como Él amó. ¿Está bien? Por eso digo, hoy para ser salvos, el versículo de la ley de Moisés, voy a decir una barbaridad, nos quedaría cortos. También nos está faltando algo muy importante que es Jesús para ser salvos hoy. Y si pongo a Jesús, ya me queda corto el amarás al Señor tu Dios con todo. A eso le tengo que agregar a Jesús, ¿no? Y agregarle a Jesús es, ok, amen como yo he amado. ¿A quién? A todos, ¿no? Pero a todos, ¿quién? Al A los levita. enemigos también. Exacto. Al Lo más despreciado. difícil. Al despreciado o la despreciada, al que no piensa como yo, o al que nosotros lo mandaríamos al infierno. A ese también, amen. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es si nosotros tenemos esa actitud como comunidad. No, para mí no. Yo no amo a todo el mundo, algunos me darían ganas de mandarlos al infierno, entonces creo que Jesús tendría que seguir trabajando conmigo o que su gracia opere, pues si me lleva hoy, me lleva derecho al infierno, no voy al cielo. Bueno, Jesús también mandó a varios al infierno, lo que pasa es que era Jesús. No nos manda a nosotros a mandar a nadie al infierno, pero es cierto que a veces nos enojamos con algunas personas. Yo tengo un amigo que decía, Señor, si voy a pasar toda la eternidad con ciertos cristianos, prefiero irme al infierno. Tenía un amigo que no voy a decir su nombre, ¿no? Pero ha predicado una vez eso y se armó todo un lío por lo que dijo. Yo entendí lo que quería decir. Señor, no puede ser que haya cristianos que se comporten con otros cristianos o con otras personas de la forma que se comportan, ¿no? Miren, a veces nosotros no llegamos ni a pensar en nuestros enemigos. A veces somos durísimos con los mismos cristianos. ¿Cómo vamos a llegar a pensar en los samaritanos si aún entre nosotros nos lastimamos y nos herimos? ¿No? Somos capaces de abandonar a un cristiano o una cristiana en mitad del proceso. ¿Cómo vamos a llegar a pensar que directamente amen como Jesús amó a alguien que está lejísimo según nuestro criterio de que debería ser salvo? Si a los mismos que están dentro de nuestro criterio no los amamos, mucho menos a los demás, ¿no? Así que esta parábola es un aguijón para nosotros, ¿no? No la debemos pasar tan rápida, decir, sí, samaritano, buen samaritano. No, me parece que es un llamado de atención. Si la pregunta es, como nos animaba Luisa a decir, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y la respuesta tiene que ver con el prójimo, y la respuesta del prójimo es a quién debo yo amar, ¿no? Esta parábola de alguna manera nos empuja a repensar cómo nosotros estamos actuando, ¿no? Luchito. Me gustaría pensar un poco, está bueno esto de lo que menciona Jesús, pero me gustaría pensar un poco en
en cómo entonces hay que amar al prójimo, porque creo que los cristianos, digamos, como que generalizamos de siempre ayudar a los demás y tener compasión y todas esas cuestiones, y encasillamos de esa manera todo lo que tenemos que hacer. Esta semana estoy escuchando a una persona que dijo algo como muy interesante, y él se basaba un poco en la parábola de las 10 vírgenes. Y con respecto a cuando pensamos en amar al prójimo, creo que hay veces que no tenemos que ayudarlo. En A este veces, caso ¿qué? sí, Perdón, a veces... creo que hay veces que no hay que ayudarlo, y Ah, creo que eso es el bien para los demás. Él decía, por ejemplo, cuando hablaba de las 10 vírgenes, de las prudentes y de las insensatas, que decía, bueno, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, y él decía, por ejemplo, cuando vino el esposo, que las 5 vírgenes que no tenían aceite, le pidieron aceite a las 5 vírgenes que sí lo tenían, y las 5 vírgenes que sí lo tenían, le dijeron no. ¿Le podían haber dado? Sí. Y es novedoso eso porque le dijeron que no. Le dijeron, para que ustedes tengan aceite y a nosotros no nos falte, vayan y compren. Pasó todo lo que pasó en este caso de que salieron y después, inclusive, al volver, ya el esposo había ingresado y cerró las puertas y no pudieron entrar. Entonces, él pensaba, esta persona decía, hay momentos donde no debemos ayudar a los demás. ¿Y por qué? Porque esa persona tiene que pasar su proceso. Esa persona tiene que aprender de su error, y si nosotros ayudamos a la persona, le estamos dando la facilidad y acortar el camino de su proceso, de aprender y de entender cómo funciona la vida y cómo tiene que caminar. Entonces creo que eso es algo también muy importante que tenemos que aprender nosotros como cristianos. Hay momentos donde tenemos que ayudar a los demás, como en este caso, por ejemplo, de una persona donde está en las últimas y que no tiene posibilidades, pero hay personas que sí lo tienen y la vemos que está sufriendo, que está pasando un mal momento, y la queremos ayudar porque creemos que es lo correcto, pero por creer a veces que es lo correcto terminamos dañando a esa persona, porque esa persona no aprende, crece de lo fácil y por ende no aprende, o sea, toma como la vida a la ligera. Entonces, estaría bueno, no sé, pensarlo de esa manera y que podamos construirnos también, de que a veces no siempre es solidaridad o darle a los demás, sino que también tenemos que dejar que las personas pasen por el proceso o por el dolor en el que están transitando, porque creo que también Dios está en el asunto. Por algo lo permite y por algo está donde está, y con el tiempo quizás saldrá adelante y le dará gracias a Dios y le servirá para avanzar en la vida. sí, yo no sé si pondría que como frase así que hay momentos que no debemos ayudar a los demás porque puede ser como malentendido. Yo creo que Es siempre... súper duro, es súper Sí. duro, pero me parece que estaba buena la enseñanza. Sí, sí, yo lo que diría es que esa parábola de las 10 vírgenes tiene más que ver con que cada una es responsable de su propia vida espiritual, ¿viste? Es decir, no le puedo pedir que el otro me dé su espiritualidad, sino que yo soy responsable de velar, cuidar y reproducir mi propia espiritualidad, ¿no? Entonces no puedo hacer responsable a los demás, no me dieron, ¿viste? Entonces, al contrario, yo fui un insensato que no lo cuidó, ¿no? Que no fue precavido, ¿no? En esta parábola en particular, la ayuda sí ocupa un lugar importantísimo, porque la ayuda muestra esa mirada de compasión de alguien a quien nosotros llamaríamos como despreciable. ¿Qué pasa cuando justamente los ejemplos de Jesús los encontrás en gente que vos ni te lo imaginabas? Que él o la que te ayudan y que muestran realmente a Jesús, que son el milagro, ya hemos hablado en otra oportunidad, que son el milagro, son personas que vos ni te imaginabas que podían serlo, ¿no? Y yo en mi vida he visto mucho más acciones que mostraban a Jesús, a gente que ni me lo imaginaba, que aquellos que esperaba que tuvieran obligatoriamente esa actitud. ¿Está bien? Y creo que es en eso donde Jesús cambia las reglas rápidamente, no tanto para responderle a este experto, porque yo creo que era una tarea perdida,
sino para dejarnos un legado a nosotros. De que no podemos nosotros señalar que es mi prójimo aquel o aquella que indefectiblemente piensa como yo, tiene mi misma mirada, tiene mi misma teología, nunca se equivocó, ¿no? Y son grandes ejemplos de religiosidad, sino que es mi prójimo aquel que quizás yo ni le prestaría atención como prójimo, ¿no? Aquel a que yo mandaría al infierno, aquel que es el despreciado, termina mostrándome acciones de compasión y termina ayudándome, ¿no? Entonces Jesús dice, con esto creo que abre un abanico más que cerrarlo, que nos termina diciendo, bueno, ¿sabes qué? No envíes nunca a nadie al infierno, porque justamente el que envías al infierno, el samaritano, puede terminar siendo aquel que te muestre las bondades del reino. ¿Está bien? Lo esperable sería que mi prójimo sean todos, lo esperable sería que aquel sacerdote muestre más a Jesús por su investidura, que el que trabaja en el templo muestre su caridad por su vocación, ¿no? Es decir, eso sería lo esperable. Justamente no es lo que encontramos en la práctica. A veces nos sorprende que los que menos esperábamos que sean amorosos con nosotros terminan mostrando más amor y compasión que los demás, ¿no? ¿Qué piensan? Se puede Yo creo que articular. lo que dice Lucho... Ah, perdón. Métele, Mateo. No, creo que lo que dice Lucho está buenísimo. O sea, es recontra interesante. Pero que yo capaz que lo enfoco en un estadio de una relación más estrecha con dicha persona. Para mí, el amor a priori, pum, ayuda, chau. Y con el tiempo capaz que vos vas viendo, che, este es un vago, no lo voy a ayudar toda la vida. Pero la primera, que creo que es en la que se enfoca Jesús, para mí es ayudar. No sé si me pongo a analizar, che, este tendría que ser más responsable, que no labura. No sé si... Pero está buenísimo lo que dice Lucho. Yo eso me lo llevo más al plano de de un hijo, o de alguien con una relación más estrecha, de empezar a calcular a ver si él necesita un proceso más profundo. Pero para mí Jesús está apuntando a lo que vemos todos los días en la calle, al que no conocemos, al que juzgamos no, me pongo en primera persona. Sí, Para mí que Jesús está apuntando al sí, yo primero. creo que no tenemos que desviar la mirada del objetivo de esta conversación que Jesús tiene con este experto en la ley, que este experto en la ley, recuerden que viene para maltratar a Jesús con una pregunta, ¿no? Viene para probarlo. Entonces Jesús da vuelta, yo creo que en lugar de ser probado termina dando un mensaje que no tenía ni idea que iba a ir por ese lado, ¿no? ¿Está bien? David, ¿querías decir algo? Por ahí en esta cuestión de lo inesperado, me hacía acordar a la parábola donde Jesús habla, ¿no? De que va a poner uno a la derecha, otro a la izquierda, y le van a decir, pero Señor, ¿cuándo hicimos eso con vos? Digamos, ¿no? Y pensaba en como cierta apertura que nosotros también necesitamos hacer para encontrar algún gesto de Jesús o algún aprendizaje de Jesús o hasta iglesia en lugares inesperados, digamos, ¿no? De pronto nunca pensé que una persona así me fuera a enseñar algo y de pronto me termina enseñando, me termina dando algo que yo no esperaba, ¿no? Por ahí para reubicarlo en esto último que estaban planteando, ¿no? Leo algo que escribiste. Genial lo que plantea Lucho, me hace pensar en los movimientos de educación para la autonomía. No hacer por el otro cuando el otro no lo necesita, sino sería una solidaridad barata, ¿no? Bien. Y después Mateo dice, yo creo que el amor ve la necesidad, no ve el proceso de la persona. Bien, a veces el amor rápidamente actúa sobre la necesidad y no ve el proceso. Y Andrea dice, así es, me ha pasado, me imagino que tiene que ver con, no sé, contanos, Andrea, qué parte de lo que veníamos hablando es, ¿no? Pero bueno, ahora, qué buena pregunta hubiese sido si Jesús le hubiese preguntado al experto de la ley, ¿quién te gustaría ser, no?
¿Y vos quién serías en esta historia? ¿Qué golpe sería para el experto en la ley que tiene que decir, ¿es el sacerdote, es el levita o el que trabaja en el templo o es el samaritano? ¿Quién serías en la historia? Vos, porque después le termina diciendo, así es, ahora ve y haz lo mismo que quién, lo mismo que el samaritano. Qué fuerte para un experto en la ley que le termine Jesús diciendo, bueno, ¿viste al gay o a la lesbiana, a la abortera, al drogadicto, al infiel, al narcotraficante o al ateo, al agnóstico? Bueno, andáis y tenés que ser como él, ¿viste? Tenés que ser como ella, ¿no? Andáis y comportate así. No, Dios nos libre, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Jesús le hubiese dicho, ¿y a vos quién serías vos en esta historia? ¿No? Por eso digo que Jesús no está tan pensando en el experto en la ley, sino en dejarnos a nosotros una enseñanza muy fuerte que tiene que ver con cuidado con los samaritanos. ¿No? Estemos más cerca de las personas que nosotros creeríamos que no son nuestro prójimo. No siempre nuestro prójimo tiene que ser el que cumpla con todas las... Y ojo, es el prójimo para heredar el reino de los cielos. Recuerden que estamos en esa discusión, ¿no? ¿Está bien? Es ese prójimo que amo a Dios y al prójimo como a mí mismo, y haciendo eso heredo el reino de los cielos. ¿Está bien? ¿No? ¿Alguien más? Javi, ¿vos querías decir algo? Yo creo que Jesús, cuando le dio el ejemplo al experto de la ley, casualmente pensó en el experto en la ley para poner ese ejemplo. Mismo porque calculo que Jesús debe haber pensado, yo me traslado en ese momento, porque qué sé yo, calculo que tengo mucha imaginación, ¿no? Pero pienso que en ese momento los miró Jesús fijamente y cuando le puso el ejemplo y le puso las dos primeras personas como ¿cómo es? El pastor y el ayudante del pastor, por decirlo así con el lenguaje actual, creo que en ese momento creo que estaba pensando en él mismo y en que en realidad tiene que hacer lo que hizo el otro y no lo que hizo el pastor y el ayudante, ¿no? Esa es una de las cosas que pienso. Ahora, la otra es que nunca me había, hasta que no te escuché hoy, Adrián, nunca me había puesto a pensar que por ahí, por una cuestión de investidura o lo que sea, el clérigo no podía ayudar. Eso yo no lo sabía. Pero lo que sí pude, esto me estuvo dando vuelta todo este momento hasta ahora, es que cuando el pastor, digamos, el clérigo decide no ayudar, yo creo que en ese momento el que era el ayudante, digamos, lo ve en ese momento que no hace nada y dice, bueno, si el pastor no hace nada, ¿por qué voy a hacer algo yo, no? Es como el testimonio tiene más fuerza sobre las actitudes en otras personas que las palabras, ¿no? O sea, uno puede predicar con la palabra, pero más predica con los actos, ¿no? Me quedé pensando en eso, Adrián. Sí, de hecho, también cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús que le dice a los religiosos que lo estaban también molestando por la actitud de los discípulos, que estaban comiendo, sacando espigas y comiendo un día de reposo? ¿Se acuerdan que le dice, si a vos una oveja se te cae en un pozo, no vas a ayudarla un día de reposo? ¿No? Y yo creo que los religiosos me han dicho, no sé si lo haría, ¿no? Porque es un día de reposo, no tengo que hacer nada. A veces la regla y la ley es más que la humanidad, ¿no? Es más que nuestra compasión, ¿no? Y por eso yo digo, ¿cuál sería el equivalente a nosotros hoy en día? Sí, ¿Cuál sería pero el equivalente para que pasemos de eso que vos decís, está bien lo que vos decís. Ahora, el pastor, por regla o porque la ley es más, no lo ayudó por la investidura. Pero por ahí la otra persona, que era el ayudante, que no sabe toda la ley como el maestro, lo hizo por imitar al maestro sin saber por qué. No ayudó al otro sencillamente porque el otro no ayudó y no sabe qué le impidió la ayuda, porque tal vez hubiera hecho lo contrario. Entonces es lo que nosotros replicamos siempre, nuestro comportamiento, adoptamos un comportamiento conforme a lo de otros sin cuestionar o preguntar por qué decidimos cosas, como pasó en este caso. No sé si se entiende a lo que quiero llegar. Sí, sería como decir ciegos
que guían a ciegos, ¿no? Es decir, repetimos cosas siendo ciegos que guían a ciegos. Eso es más común, ¿eh? Más común de lo que nos imaginamos. ¿Cuántas cosas hacemos mal? Porque en realidad estamos repitiendo cosas que vemos en el liderazgo mal y las repetimos nosotros también, ¿no? Claro. Bueno, eso solo, Adrián, me había quedado pensando en eso. Bien, gracias. Me encanta esta imaginería. Imaginería multiplica las opciones, dice David, y Andrea se suma, ¿no? Bueno, sí, esto, yo siempre digo de que esta clase de charlas no son estudios bíblicos, sino que es acercarnos al texto bíblico como si fuésemos los primeros lectores de los primeros papiros, cartas que giraban alrededor de la iglesia, y nosotros sin ningún conocimiento nos estamos encontrando ya con el texto bíblico y sin ninguna especulación. ¿Qué nos hace pensar, ¿no? Los que leían las cartas o escuchaban que otros leían las cartas de Pablo, en aquel momento no tenían nada de teología como tenemos hoy. ¿Qué entendían? Porque quizás el entendimiento de ellos era mucho más certero que el que nosotros tenemos hoy con toda nuestra parafernalia teológica y cultural, ¿no? Bueno, muy bien. Nos queda como conclusión de que primero tengamos cuidado que puede ser más ejemplo del reino y de compasión y misericordia aquellos que nosotros ni lo pondríamos en el lugar de ejemplo de nada, ¿no? Así que tengamos cuidado. Y por el otro lado también, como decía recién Javi, cuidemos nuestras acciones, no sea cosa que tengamos un montón de reglas que nos alejan de ser compasivos y ser un buen prójimo para el necesitado. Otros después nos ven y replican nuestras acciones creyendo que eso es lo correcto, y no nos damos cuenta que viene alguien que no tiene ni toda nuestra experiencia religiosa, ni se llaman cristianos, y termina mostrando a Jesús de manera mucho más efectiva que nosotros que somos iglesia, ¿no? Al fin y al cabo, lo que el Señor estaba queriendo es que vayamos y hagamos lo mismo que aquellos que muestran compasión, ¿no? Y ese sería el ejemplo de cómo heredar la vida eterna, ¿no? Entonces, amiguémonos con los samaritanos. Esa es la conclusión. No sea cosa que ellos muestren más a Jesús que nosotros. Muy bien, mis amigos y mis amigas, nos vemos hasta la próxima.